Hermano, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a tener nuestro diario de oración en esta mañana. Hoy viernes 14 de octubre, siempre hay una palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra nación, para nuestra iglesia. Y es importante en esta mañana tomarlo, tomar el pacto de Cristo de una forma concreta. ¿Amén? El tema de hoy nos habla de mis 24 horas, ¿no? Estas 24 horas que disfrutó Ana y Samuel. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 7, del versículo 1 al 15. Solamente vamos a leer el versículo 13 en esta mañana. La palabra de Dios en esta mañana dice: y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Amén? Mientras estuvo Samuel, el remanente de Samuel vivo, no hubo guerra contra Israel, porque él había establecido el pacto de Cristo, se había aferrado de una forma concreta al Evangelio de Cristo. Por eso él tuvo respuestas en su vida. Amén. Entonces, Dios ha ocultado tres cosas importantes para nosotros, lo que hemos recibido la salvación. Primero, es la respuesta que solamente Dios me ha dado a mí, y es algo que no ha habido nunca y nunca se repetirá. Amén. Esa respuesta que solamente tenemos nosotros los discípulos, los evangelistas, los remanentes, lo que hemos quedado en esta época, son las personas que han recibido salvación. Dentro de eso Dios nos ha dado esta respuesta que solamente tú y yo vamos a poder disfrutar. Amén. Y nunca más se van a poder volver a repetir. Al igual que Ana, al igual que Samuel, al igual que David, José, Moisés, Abraham, todos los patriarcas, los hombres y mujeres de Hebreos 11, los 7 remanentes de la Biblia, aquellos hombres y mujeres también de Romanos 16 experimentaron estas respuestas que solamente Dios les había dado a ellos. Amén. Y nunca más se volvió a repetir. Por eso también vemos el segundo punto, que es el plan absoluto de Dios, que hay en todos los encuentros con las personas. Dentro de la bendición que Dios nos ha dado a través de la salvación, también tenemos este plan de Dios en nuestras vidas, que solamente vamos a tener nosotros la bendición del encuentro con las personas, con los discípulos en el campo, con esos discípulos, con esas personas que van a recibir salvación, con esas personas que van a ser parte del equipo, parte del grupo, parte de los discípulos, de los evangelistas que Dios está levantando en esta época. En tercer lugar, es el talento celestial que Dios permitirá a las siguientes generaciones. Amén. Estas tres bendiciones tenemos que disfrutar juntamente con nuestra salvación, juntamente con el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso debemos descubrir estas tres cosas y ayudar a otras personas para que también la conozcan. Nosotros en este tiempo de oración que tenemos, nuestro culto de oración de madrugada, los lunes, los miércoles, los viernes, juntamente con el hermano Ulises, juntamente con la hermana Isabel, que estamos dirigiéndolo un día cada uno, es importante tener que somos todos parte de un solo equipo. Amén. Parte de un grupo, parte de este cuadrón secreto que Dios ha levantado para poder orar, interceder, para poder levantarnos como esos atalayas, como esos líderes, como esos remanentes que se paran delante de Dios, que se paran delante de cualquier circunstancia que pueda venir sobre nuestra nación y orar por él. Por eso tenemos nuestros títulos de oración. Ana vio estas tres cosas, por lo que nació Samuel, quien levantó el movimiento de Mizpa. Samuel vio estas tres cosas y se aferró al pacto de una manera precisa. Por eso una persona, un discípulo que vio estas tres cosas, pudo cambiar una época. Entonces nosotros como evangelistas, como miembros de una iglesia, como líderes, como remanentes, tenemos que ver estas tres cosas. De esa forma vamos a poder cambiar la época que está sumida bajo los desastres, bajo la corrupción que está llegando a nuestra nación, bueno, a gran parte de las naciones de Latinoamérica.
El diablo está usando a la política para traer destrucción, caos, muerte, pobreza, desesperación al mundo, desesperación a nuestros países. Entonces nosotros, como esos remanentes, como esos evangelistas que tienen el pacto de Cristo, podemos vencer, podemos deshacer, podemos cambiar la época a través del evangelio de Cristo. ¿Amén? Porque los políticos no tienen la respuesta. Usted ve las noticias todo el día, vemos a los políticos que están acusándose a través de juicios, están levantando falsos testimonios, en fin, entre ellos están peleando todo el día. O sea, ellos no tienen la respuesta. Entonces, ¿quién son los que tienen la respuesta para salvar y sanar nuestros países de Latinoamérica? Somos nosotros, somos la iglesia, somos esos evangelistas que Dios ha preparado para esta época. Amén. Entonces, oremos por ellos más bien. Oremos por nuestros políticos, nuestras naciones, para poder tener la bendición del encuentro con ellos, con nuestro congresista, con nuestros diputados, con nuestros ministros, con nuestros jueces, para que ellos conozcan el Evangelio. La hermana Patricia me contaba que estaba teniendo reunión ahí en su trabajo con 8 o 9 abogados que estaban teniendo fórum, estaban teniendo un tiempo de oración. Es importante orar por ellos, es importante orar por los abogados, por los jueces, por los políticos, porque ellos necesitan el Evangelio. Ellos no tienen la respuesta. Están sufriendo, engañados por Satanás. ¿Amén? Entonces, en el punto número 1 vemos que fue Ana la que cambió la época, que conoció el pacto, entendió realmente el plan de Dios para su vida y pudo levantar a un hombre como Samuel, su hijo. Entonces, cuando Ana no pudo ver estas tres cosas, se puso a orar incorrectamente diciendo, ¿por qué yo no tengo hijos? Se comenzó a ver sus circunstancias, comenzó a ver sus dificultades, sus necesidades, no pudo ver el plan de Dios. Pero sin embargo, un día entendió el pacto del Nazareo, ¿no? Donde Dios tenía y había preparado un hombre, iban a ser a través de su vientre, el profeta Samuel. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 1, del 9 al 11. Ella entendió el pacto, ella entendió lo que Dios les quería mostrar a través de esta circunstancia que estaba viviendo y pudo levantar a Samuel. Por eso lo más importante es que ella se puso a alabar a Dios cuando tuvo respuestas. Esto lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo 2, del 1 al 10. Y realmente entregó a Samuel en el templo. Después de haberlo criado pocos años, después de haberlo destetado, los llevó y lo presentó delante del templo. Y Samuel nunca más salió del templo, porque entendió, juntamente con Ana, con su mamá, la importancia de levantar un nazareo, un hombre, un evangelista, un remanente con el pacto de Cristo en su vida. Y estos dos hombres, o mejor dicho, estas dos personas, fueron la minoría en Israel, fueron el 0.1% que salvaron la época, que sanaron su nación a través del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, como podemos ver en el caso de Ana, ella vio la respuesta sin precedentes, que nunca se repetirá, y algo que Dios le dio solamente a ella. No lo tenía Penina, que era su rival, sino lo tenía Ana. Ana tenía el pacto en su corazón, solamente que ella no lo podía ver. Pero una vez que se despojó de sus propios deseos, sus propios motivos, pudo ver el plan de Dios. También vio el plan absoluto que Dios tenía en los encuentros de las personas y el talento celestial de Dios para las siguientes generaciones. Entonces, si en esta mañana nos despojamos a nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, nuestro propio deseo, vamos a poder ver el plan de Dios. Entonces, oremos por nuestros remanentes, ahora que es el tiempo de ellos, donde vamos a poder experimentar y disfrutar juntamente con ellos nuestra conferencia. Así que estemos orando por este tiempo. Veamos el plan absoluto en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Veamos el plan en ellos y oremos para que ellos se levanten siendo cumbre espiritual. Amén. El punto número 2 también fue Samuel, que se aferró al pacto de Cristo y pudo salvar la época. Samuel, quien creció aferrándose al pacto de Nazareo, estuvo al lado del arca desde que era niño. Él pudo experimentar la presencia, y pudo experimentar la palabra de Dios desde muy pequeño. Se aferró al pacto de Cristo. Por eso Dios le mostró una señal sin precedentes que nunca se repetirán y que era algo que nadie más podía ver.
Elí, el sacerdote Elí, no pudo ver. Elí estaba centrado en sus propios motivos, sus propios deseos, había puesto por encima de Dios a sus propios hijos, y murió. Murió, perdió realmente el sacerdocio para él y para sus hijos, porque él no pudo ver. La única persona en ese tiempo que pudo ver el pacto concreto fue Samuel. Por eso Samuel entendió el plan absoluto que Dios le permitió solamente a él y el talento de Dios que venía de lo alto. Entonces Samuel pudo ver eso, al igual que, porque tuvo una persona que lo apoyó, que fue su madre, Ana, que juntamente se levantaron y pudieron rescatar, pudieron salvar la época en ese tiempo que se había perdido la palabra, porque el sacerdote Eli estaba centrado en otras cosas. ¿Amén? Entonces, desde aquel día no dejó caer a tierra Jehová ninguna de las palabras de Samuel. Eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Por eso Samuel comenzó y extendió el movimiento de Mis. ¿Amén? Entonces nosotros también, como Samuel, debemos buscar estas tres cosas importantes en esta mañana. Si nosotros estamos aquí en esta mañana, Dios nos ha levantado, mientras muchos todavía están descansando, mientras muchos están haciendo sus cosas, Dios nos ha levantado en esta mañana para entender esta palabra que Él tiene para nosotros. Estas tres cosas son, primero, las respuestas sin precedentes, que nunca se van a repetir. Luego, el plan absoluto que Dios tiene en los encuentros con las personas, y también las fuerzas que vienen de lo alto. ¿Para qué Dios nos ha dado todo esto? Para poder hacer la evangelización del mundo. Amén. Predicar el evangelio a las 237 naciones, las 5.000 tribus, a nuestras familias, a nuestras naciones, mostrar y levantar el nombre de Cristo donde vayamos. ¿Cómo? Con estas tres bendiciones que Dios nos ha dado. La respuesta sin precedentes que nunca más se van a repetir. Esta respuesta que no tienen nuestros políticos. También el plan absoluto que Dios tiene en los encuentros. Oremos, hermano, en este tiempo que tenemos nuestra culto de oración de madrugada, para poder tener encuentro con los empresarios, con los políticos, con la élite, con los hombres y mujeres que necesitan el evangelio. Y también con las fuerzas que vienen de lo alto. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestra propia capacidad, no es con nuestro propio intelecto que vamos a llegar a ellos, es con la fuerza que viene de parte de Dios. ¿Amén? El punto número 3 fue un resultado conmemorativo que Samuel hizo permanecer. Las obras de Samuel hasta ahora permanecen. Las obras de Samuel concentradas al pacto de Cristo, hasta ahora nosotros lo recordamos y disfrutamos también de eso, de la respuesta que tuvo el profeta, o mejor dicho, el remanente Samuel. Por eso vemos que Samuel hizo algo importante para Dios, que era mover el arca del pacto. Mientras que Samuel estaba vivo, los filisteos no pudieron atacar ni hubo guerras contra ellos. Algo más importante que él pudo buscar es a una persona llamada David. Dejó al discípulo. Amén. Samuel le transmitió el pacto a David, el remanente de David. No solamente le transmitió, sino también lo ungió como el próximo rey de Israel. Por eso es importante, nosotros entendamos en esta mañana, no es con muchas personas que Dios va a hacer el movimiento, el evangelismo, no es con muchas personas que Dios va a salvar la época, es con la minoría. Es con 2, 3, 4, 5 personas que se aferran al pacto de Cristo y que tengan el contenido de Cristo que vamos a poder salvar y sanar nuestros países de Latinoamérica. Amén. Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, toda Latinoamérica, todo el mundo entero, a través del Evangelio de Cristo. Solamente una persona, 2, 3, 4 personas que tengan este contenido es suficiente para poder parar los desastres que Satanás está trayendo a nuestras naciones, a través de la política, a través de muchos medios que está usando para destruir a nuestro remanente, para destruir a nuestras iglesias, para querer, intentar desaparecer el evangelio, pero es imposible que el evangelio pueda ser destruido. Lo único que puede hacer Satanás es muchas veces desviar el evangelio. Pero si nosotros nos aferramos al pacto de Cristo, vamos a permanecer firmes, mirando a Cristo en medio de todo, en medio de cualquier circunstancia que puede levantar en nuestras vidas. Amén. Por eso somos nosotros, somos los que han quedado, los que van a disfrutar de esta verdad.
somos los peregrinos que anunciarán esta verdad, y también somos los conquistadores que quebrantarán las fuerzas de la oscuridad. Amén. Somos estas personas nosotros. Somos estos remanentes, somos estos peregrinos, somos estos conquistadores, somos evangelistas que Dios ha levantado en esta época. Hermano, hermana, así que no se deje engañar por Satanás. Satanás, dice Juan 10, que ha venido a robarle, matarle, destruirle. Pero Jesús ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Así que lo único que puede hacer Satanás contra nosotros es mentirnos. No nos puede hacer daño. Viene con palabras, viene con mentiras, a tratar de traernos depresión, enfermedad, circunstancias, pero nosotros tenemos que levantarnos en esta mañana como esos remanentes, como esos peregrinos, como esos conquistadores que tenemos el Evangelio de Cristo, que tenemos el pacto de Cristo para deshacer toda fuerza, oscuridad que se levanta en contra de nuestras familias, en contra de nuestras naciones, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestro remanente. Amén. Entonces, si Dios nos ha dado la oportunidad de levantar este grupo de oración de madrugada, de ser parte de este cuadrón secreto, no nos desanimemos, hermano. Amén. Así que levantémonos como esas plataformas espirituales. Levantémonos como esas antenas espirituales en esta mañana. Recobremos fuerzas si hemos perdido. Oremos a Dios en esta mañana, primero por nosotros mismos, hermano. Porque si nosotros no recibimos fuerzas de parte de Dios, si nosotros no recibimos la restauración de parte de Dios, no disfrutamos como Ana, como Samuel, nuestras propias 24 horas, vamos a vivir una vida religiosa. Vamos a vivir una vida sin disfrutar realmente el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, que es lo más importante, que es lo mejor que hemos experimentado en nosotros. Las respuestas van a venir. Y si no vienen, nosotros seguimos avanzando, porque nuestra vida, nuestra mirada está puesta en Cristo. Como dice Romanos 12, 1 y 2. Puestos ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestro pacto, nuestra vida, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en el hombre. Amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros líderes, amamos lo que Dios está haciendo, pero nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Así que aferrémonos al pacto de Cristo, disfrutemos nuestras 24 horas, primero esas 24 horas personales, donde Dios restaura mi vida. Luego las 24 horas dentro de la iglesia, donde yo puedo servir, disfrutar, juntamente con nuestros hermanos, nuestros líderes, el pacto de Cristo. Y luego las 24 horas en el campo. Entonces todo es un proceso, todo es una etapa donde voy avanzando cada día dentro del plan de Dios y entendiendo de que Dios está conmigo a través de Emmanuel. Amén. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros. Génesis 3:15, el pacto de Cristo en nuestras vidas, la simiente de la mujer que ha venido a quebrantar las obras de Satanás sobre nuestras vidas, como verdadero profeta, rey y sacerdote. Mateo 16:16, Jesús el Cristo, amén, aquel que ha consumado todos los problemas, todas las circunstancias de nuestras vidas. Juan 19:30, consumado está. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta mañana es disfrutar del pacto de Cristo en nuestras vidas. Amén, así como Ana, como Samuel, en el momento de guerra, de dificultad, ellos pararon todo eso al aferrarnos a Cristo. Y Samuel dejó a un discípulo y levantó un discípulo como David, el rey más importante de Israel. Amén. Entonces, en esta mañana podamos orar aferrados al pacto de Cristo. Vamos a hacer la oración esta mañana. Amén. Ahí en su lugar vamos a orar esta oración importante. No oremos de cualquier forma. No oremos simplemente repitiendo, sino entendiendo lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está haciendo con el Evangelio en nuestras vidas y con nuestros remanentes. Amén. Dios, te damos gracias. Gracias por permitirnos este día de la gracia y el día más feliz. Gracias por este día de la sanidad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos para que sea el día en que disfrutemos de la bendición del trono celestial. Padre, permítenos en esta mañana disfrutar, Padre, de tu palabra, del Evangelio en nuestras vidas. Que si hemos caído, Señor, en ese momento o en ese tiempo de ser religiosos espiritualmente, Padre. Si hemos caído, Padre, en las mentiras de Satanás, que hoy podemos levantarnos, Padre, como esos atalayas, como esos remanentes, esos líderes, Padre, que van a salvar y sanar esta época.
Así como tú levantaste la minoría, Señor, el 0.1%, como levantaste a Ana, a Samuel, a David, nos puedes levantar a nosotros en este tiempo, Padre. Padre, oramos en este tiempo para que tú nos permitas ver tu gracia, ver tu poder, ver el Evangelio en nuestras vidas, Señor, reflejado, Señor. Sana nuestras vidas, Padre. Sana nuestra mente, nuestro corazón, de todo lo que se ha grabado, de todo lo que se ha enraizado, de todo lo que se ha hecho natural en nosotros, Padre. Quebrántalo, Señor. Permite, Padre, que el Evangelio lo podamos entender en este tiempo, Padre. Que no vivamos por vivir, que no oremos por orar, Señor. Que no sirvamos a Dios por servir, sino que nuestra vida esté íntegramente aferrados al pacto de Cristo de una forma concreta, Señor. Para de esa forma poder salvar la época, sanar, Señor, a los remanentes, tener la bendición del encuentro, tener la bendición de la respuesta sin precedentes a nuestra vida, tener la bendición del trono celestial, Señor, conocer el plan tuyo, ese plan absoluto en nuestras vidas, en nuestras familias, y que juntos podamos, Señor, hacer la evangelización de nuestras naciones, Padre. Oramos por esta mañana, por este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano, entonces disfrutemos en este tiempo nuestra oración de madrugada. Amén.